Bienvenidos a la presentación del grupo 6, compuesto por Fernández Micaela y por Giordano Pablo, quienes habla. Yo les voy a hablar de asociaciones petrotectónicas, magmatismo en bordes destructivos de placa y rocas volcánicas calcoalcalinas, su clasificación, y Micaela les hablará de lo que resta de la unidad. Asociaciones petrotectónicas. Una asociación petrotectónica es un conjunto de rocas, clanes o familias, también conocidos como suite o series, que tienen un origen en común. Hablamos de asociaciones petrotectónicas porque los magmas son creados por fusión de la corteza y el manto, ya que no existen reservorios permanentes. La fusión es la respuesta a un episodio dinámico tectónico, dado que el calor localizado por concentración radiactiva es solo localmente suficiente. Para su formación se necesita aumento de temperatura, decrecimiento de presión y aditamiento de volátiles. La clasificación según Condi en 1981 está dado primeramente por las asociaciones petrotectónicas de márgenes destructivos, que es a la que nosotros nos concentraremos un poquito más. Están compuestas los márgenes destructivos por los antearcos continentales, los arcos continentales y los arcos de islas. En segundo lugar están las asociaciones petrotectónicas de márgenes colisionales. En tercer lugar, las asociaciones de márgenes constructivos. Y por último, las asociaciones de márgenes conservativos. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Nosotros vamos a enfocarnos más bien en los arcos de islas o arcos continentales, donde se destruye una placa tectónica que está subduciendo sobre la otra. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en ese tema. Aquí hay otro ejemplo en el que se ve en un gráfico que se da según la profundidad, en este caso de Japón, como la corteza oceánica está subduciendo en una de sus tantas islas. Mientras más profundo va la corteza oceánica, se funde parcialmente produciendo un magma basáltico, y esta fundición produce en la superficie un arco magmático. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Estas son asociaciones petrogénicas de márgenes constructivos, que es lo que está sucediendo como todos sabemos, en la corteza oceánica, que hay una renovación prácticamente constante de la superficie basáltica. Aquí tenemos un ejemplo del modelo de ofiolita, que la ofiolita es, por decirlo de una forma criolla, parte de la corteza oceánica. Está dividida en varias capas, que empieza con los sedimentos, en las piloblavas, con los diques en columnas, gabro, luego los gabros en capas, peridotitas en capas y por último el manto superior. A la izquierda tenemos un ejemplo de cómo se enriquece una cámara magmática, también en corteza oceánica. Ahora voy a comenzar a hablar sobre el magmatismo en bordes destructivos de placas. ¿Sí? Con magmatismo me refiero al quimismo, a lo que sucede, etc. La subducción de placas oceánicas por debajo de placas continentales, que era lo que estamos hablando, arcos continentales por ejemplo, genera un magmatismo calcoalcalino particular, como ocurre en las costas occidentales de América, Japón, Sumatra, Alaska, Nueva Zelanda y las islas Aegean. Las andesitas orogénicas son típicas tanto de los arcos de islas como de los márgenes continentales activos. MCA, recuerden este pequeño corte de palabra, porque sinceramente decir todo el nombre es muy largo. Aunque la circulación de los magmas a través de la corteza continental agrega complejidades a las interpretaciones petrogenéticas, los magmas calcoalcalinos son dominantes, pero varían entre bajos en potasio, altos en potasio y yonconitas. Además, lavas alcalinas suelen presentarse en asociación con el volcanismo calcoalcalino, aunque constituyendo zonas separadas dentro del cinturón volcánico, y pueden haberse formado en un régimen de extensión similar a las cuencas de Transarco. A la derecha solamente tengo los márgenes continentales activos con zonas de subducción. Modificado de Wilson 1991. Vamos a enfocarnos un poquito mucho en el Andes, que es el que tenemos acá al lado. ¿Sí? Y hay un ejemplo de microplacas de Japón continentales también, que es lo que estábamos hablando anteriormente.
Una diferencia fundamental entre las series de los AI, que son arcos intraplaca, y los MCA, que son márgenes continentales activos, como ya les había dicho, es que en estos últimos predominan los magmas ricos en sílice, dacitas y riolitas, que ya vamos a estar hablando de él. La cordillera andina de Sudamérica se extiende a lo largo de 10.000 kilómetros sobre el margen oeste del continente, desde el mar Caribe hasta el mar de Escocia, siendo la cadena montañosa más larga del mundo y está integrada por segmentos que usan desde los 10 grados hasta aproximadamente los 30 grados y con velocidades de subducción de 10 centímetros aproximadamente por año. Abajo tenemos algunos caracteres geológicos de la zona tectónica de las volcanistas cenozoicas de los Andes. Para el que lo quiera leer, ahí está. Magmas erupcionados en los MCA son químicamente similares a los magmas de los arcos oceánicos. Toleíticos, calcoalcalinos, altos en potasio y ioníticos. Pero en los MCA predominan los magmas calcoalcalinos que constituyen el grueso de los cinturones de batolitos. Bueno, los minerales más comunes que forman las rocas plutónicas y volcánicas son plagioclasas, feldespatos alcalinos, cuarzo, piroxenos, anfíboles, biotita y magnetita, titanita y apatita, que son accesorios comunes. Las rocas volcánicas más comunes son las andesitas y las riolitas. A tener en cuenta estas dos. Los series de magmas reconocidos en MCA son los calcoalcalinos altos en potasio y ioníticos. Los altos contenidos en potasio pueden reflejar el aumento de contaminación cortical. Asimismo, las suites alcalinas se presentan del lado continental del frente volcánico, variando desde basaltos medianamente alcalinos a basanitas leucíticas. Los tipos litológicos más comunes son basaltos, andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolitas. La clasificación de rocas alcalinas se divide en tres series: las series alcalinas, las series calcoalcalinas y las series toleíticas. La diferencia química más importante entre las tres series es su contenido de potasio, que muestra un progresivo aumento en la profundidad. En los arcos volcánicos, los basaltos y las riolitas se vuelven más ricas en potasio para contenidos particulares de sílice. A la izquierda vemos un diagrama de porcentaje en sílice versus un porcentaje en peso de potasio, mostrando las tendencias evolutivas mayores correspondientes a las series ioníticas, calcoalcalina alta en potasio, calcoalcalina y baja en potasio. Empezando a hablar de las rocas que componen el grupo calcoalcalino, empezamos con la andesita, que se presenta en asociaciones con basaltos, dacitas y riolitas en los volcanes de arcos e islas y márgenes continentales orogénicos. En los arcos de islas que no tienen corteza continental están asociadas con abundantes basaltos y escasas dacitas y riolitas. En regiones volcánicas con corteza continental, los basaltos son menos abundantes y las dacitas y riolitas son más voluminosas. Las andesitas típicas tienen como minerales esenciales hornblende y plagioclasa y son pocas las rocas descritas como andesitas, fuera de los arcos de islas y márgenes continentales. Algunas rocas intermedias han recibido el nombre de andesitas como en Islandia y Hawái, pero ellas son diferentes a las andesitas orogénicas, ya que no contienen hornblenda y son más bajas en contenido de óxido de aluminio. Algunas rocas asociadas con basaltos alcalinos y traquitas han sido clasificadas como traquibasaltos, hawaitas y moguiaritas. Otras asociaciones con toleitas y riolitas se denominan iselanditas. Las riolitas se relacionan con los diferentes tipos de granitos e integran la serie de rocas volcánicas basalto, andesita, dacita, riolita. En general son rocas leucocráticas constituidas esencialmente por cuarzo y feldespatos alcalinos. La Subcomisión de Rocas Ígneas de la IUGS aconseja la utilización del diagrama TAS. Na compara el contenido del sodio más el potasio versus el sílice para su clasificación y para dividir a las riolitas en bajas, medianas y altas en potasio, como vimos anteriormente. Usando el diagrama de contenido en potasio versus el contenido en sílice de Peserillo y Taylor de 1976, que también subdivide a las riolitas en tipos normal y peralcalino. Abajo tenemos dos imágenes mostrando las rocas de las que estamos hablando. A la izquierda tenemos la andesita con una textura fanítica y a la derecha la porfírica. Y en el caso de las texturas riolíticas también se muestra una textura porfírica con unos cristales bien formados y la fanítica, que al parecer no tuvo un buen tiempo de cristalización. Pasando a los basaltos, que son rocas volcánicas más comunes en nuestro planeta, que cubren prácticamente todas las cortezas oceánicas. Un basalto es la roca ígnea de composición básica y de color máfico,
de grano fino que contiene plagioclasa cálcica y piroxeno, generalmente agujita con más o menos de vino. Los basaltos también pueden contener horblenda, biotita, ortopiroxeno y feldespatoides. Raramente se encuentran cuarzo en ellos y siempre en ausencia de virino y feldespato. Los basaltos pueden ser porfíricos y pueden contener xenolitos del manto, principalmente en basaltos alcalinos. La dacita es una roca volcánica que contiene cuarzo. La dacita se asocia principalmente con la andesita y la traquita y forma flujos de lava, diques y domos en los centros de emisión. La dacita consiste principalmente en plagioclasa con biotita, horblenda, augita o enstatita y generalmente tiene una estructura porfírica. Además, contiene cuarzo en forma de cristales o granos redondeados y corroídos, o como componente de la matriz. La plagioclasa presente en la dacita presenta una composición que varía desde oligoclasa hasta andesina y labradorita y sanidina, que, cuando es abundante, da lugar a rocas de transición a las riolitas. El magma dacítico se genera en zonas de subducción, principalmente en márgenes de tipo andino. Subducción océano-continente, como habíamos visto anteriormente. La corteza oceánica se altera hidrotermalmente, provocando la adición de cuarzo y sodio. Hago un ejemplo a la izquierda de la dacita, con cristales levemente formados, y bueno, el basalto desafanítico. Acá algunos diagramas, en el caso AFM, que diferencia rocas toleíticas de calco-alcalinas según la evolución. Usualmente en los primeros estadios de evolución tienden a ser ferromagnesiana y luego, cuando evolucionan aún más, terminan teniendo más producto de aluminio. Este es exactamente el mismo diagrama que vimos anteriormente, sí, pero no está editado. Lo puse al otro antes porque estaba mejor editado y tenía un poquito más de información, pero es exactamente el mismo. Muestra el porcentaje de sílice en el eje X y el porcentaje de peso del potasio. Acá es el mismo, pero un poquito más sencillo. Cada línea es parte de la línea TAS, se le dice, que divide a las citas y riolitas de las demás. Y va variando según el contenido sílice. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación, espero que se haya entendido y cualquier duda que tienen no duden en contactarse conmigo. Muchas gracias.